Os voy a enseñar a hacer un batido espectacular. Voy a exprimir 2 limones, pongo el zumo exprimido dentro de una batidora y le voy a añadir o leche condensada o crema de leche al gusto, dependiendo de lo dulce que lo queramos. Voy a añadirle 3 cucharadas de queso fresco bajo en grasa. Una vez tengo todos los ingredientes dentro de la batidora, lo bato, que quede bien mezclado y lo voy a poner en un envase que sea bien bonito, o estas jarras me encantan, y voy a guardarlo en la nevera porque necesito que esta mezcla se endurezca y se enfríe. Una vez lo tengo frío, que ha quedado más sólida, he cogido unas cuantas fresas que he metido en el congelador y voy a triturarlas en la batidora. Al principio la batidora le cuesta un poquito porque como están semi congeladas pues le cuesta, pero al final conseguimos que quede una pasta de fresa. No queremos hacer un batido, sino sencillamente pasta de fresa. Esta pasta la vamos a poner justo encima de la mezcla que he hecho antes. Como lo de abajo está duro, no se van a unir, van a quedar capas diferentes. Sobre la fresa le añado un zumo de naranja con piña. El resultado va a ser impresionante. Cuando lo probéis no os vais a creer lo delicioso que está. Sobre esta mezcla le voy a añadir un poquito de nata montada baja en azúcar porque no quiero que tenga demasiadas calorías. Y para decorar y darle un toque bonito, en la parte de arriba pues he rallado un poquito de chocolate y se lo pongo a modo de virutas. Os aseguro que si lo probáis os va a encantar porque está verdaderamente extraordinario. Cuando he acabado de hacerlo ha llegado mi hijo a casa y no ha quedado ni una gota porque se ha tomado los 2 seguidos. Ahora os voy a enseñar a hacer otra cosa espectacular. Aquí es importante que utilicemos las medidas correctas. Vamos a poner 200 gramos de azúcar glass en un bol y 20 gramos de café soluble. Vamos a añadirle agua. El agua tiene que estar muy fría, tiene que estar a 3 o 4 grados. Si el agua está caliente no funciona y tienen que ser 200 mililitros de agua. Una vez tengo los 3 ingredientes, solamente estos 3 ingredientes, voy a batirlo con una batidora de varillas y es impresionante porque solamente con esto nos va a salir una mousse espectacular, una mousse de café que hará las delicias de cualquiera que lo pruebe. Cuanto más tiempo lo batamos, más vamos a conseguir que quede esa textura de mousse que estoy buscando. Llega un punto en que vemos que ya está totalmente montada y el resultado es que es impresionante porque de esta forma tan sencilla conseguimos una cosa absolutamente deliciosa. Fijaros qué textura más maravillosa. Daros cuenta que solamente con agua hemos conseguido hacer esto que parece casi un merengue porque fijaros cómo conserva ese pico, o sea, es impresionante. Iba a ponerlo en estas jarritas, pero he pensado que es demasiado grande, demasiada cantidad de café, porque además he utilizado un café intenso, he cambiado de idea y he utilizado estas 2 copas. En la parte de arriba le pongo un poquito de nata montada baja en grasa y unas virutas de chocolate. Y ya está preparado para disfrutarlo. Vamos a comerlo con cuchara y vamos a sentir esa textura maravillosa en la boca. Realmente solo con verlo se hace la boca agua. Está delicioso. Si en lugar de café preferimos té, os voy a dar una receta de té cítrico maravilloso. Voy a poner en un cazo agua a hervir y voy a utilizar té con jengibre. Voy a añadir las bolsitas dentro del agua hirviendo y las voy a dejar más o menos un par de minutos. Cuando las bolsas han soltado todo lo que tienen que soltar, en ese mismo agua voy a añadir rodajas de naranja, rodajas de limón y también unas hojitas de menta fresca. Lo vamos a dejar hervir unos 4 minutos para que los cítricos no suelten el amargo de la cáscara. Una vez está cocinado voy a colarlo con un colador y lo voy a añadir a una jarrita que voy a meter en la nevera o el refrigerador. Voy a preparar las jarritas donde lo voy a servir. Pongo hielo y en cada uno de ellos añado una rodaja de limón o una rodaja de lima. Añado el té. Y sobre el té también le voy a poner una hojita de menta fresca porque le da un punto muy especial. Si nos gusta así, lo dejamos tal cual. Si queremos que sea un poquito más dulce, le añadimos una cucharadita de azúcar o un poquito de miel. Y de verdad está súper rico, fresquito y es súper apetecible.
Y ahora vamos a hacer algo para hincarle el diente. Voy a utilizar mozzarella fresca. La abro por la mitad y le quito ese centro. Voy a cortar ese trocito, la parte que he sacado del centro, en trocitos pequeñitos. También voy a utilizar un tomate que también pico a trocitos chiquititos y voy a mezclar el tomate con el queso. Cuando ya lo tengo todo picadito, le voy a añadir un poquito de salsa pesto, 2 cucharadas pequeñas. No tiene que tener demasiada salsa. Mezclo bien para que tanto el queso como el tomate se impregnen con el sabor de la salsa pesto y le voy a añadir unos trocitos de pan cuadrados tostados para que tenga un punto crujiente. Voy a poner en la base un pan de cereales, la mitad del trozo de mozzarella que he cortado antes. Dentro de cada uno de esos trozos voy a rellenar con el picado que he hecho. Hay que decorar un poquito y darle todavía un toque más especial. Le pongo un poquito de salsa pesto en la parte de arriba y voy a añadir queso parmesano para darle un toque súper especial. Cuando lo cortas y lo abres por el centro está diciendo cómeme, está súper rico. Ahora os voy a dar una idea para hacer un mojito, pero un mojito muy diferente. Voy a añadir un montón de trozos de mango, 2 cucharadas bien grandes de azúcar y también unas hojas de menta fresca. Lo voy a chafar todo en la parte de abajo de la jarra. Necesito que el azúcar, el mango y las hojas de menta se mezclen perfectamente. Y ahora voy a añadirle el zumo de un limón y el zumo de una naranja grande. Cuando ya lo tengo así voy a utilizar soda. La soda le va a dar un punto especial y va a hacer que tenga pues eso, un punto muy mágico. Cuando ya tenemos todos los ingredientes le añado unos cuantos cubitos de hielo y los remuevo para que todo se mezcle y los sabores se unifiquen. Le añado un par de rodajas de lima o limón y le voy a añadir, si queremos, esto es opcional a gusto de cada uno, un poquito de ron. Podemos ponerle ron o no ponérselo, depende si queremos tomar alcohol o no. Yo le he puesto muy poquito porque no me gusta demasiado. Lo mezclo muy bien y ya lo tengo preparado para servir. Lo voy a poner en un vaso bien bonito, que caiga un poco de todo, un poco de mango, un poco de lima y, muy importante, en la parte de arriba un montón de hielo. Os aseguro que esto es delicioso y súper refrescante. Voy a poner en un cazo a hervir una taza grande de agua y una taza pequeña de azúcar. Quiero hacer un almíbar muy ligero. Cuando lleva 8 o 10 minutos hirviendo le voy a añadir mis frutos rojos preferidos: fresa, arándano, mora, frambuesa y grosella. Voy a dejarlo hervir dentro del agua aproximadamente 10 minutos. Quiero que el almíbar tenga ese punto entre dulce y ácido y la fruta se deshaga un poquito, no demasiado. Cuando han pasado los 10 minutos he conseguido hacer un almíbar espectacularmente delicioso y la fruta está en su punto. Ahora voy a utilizar el almíbar para decorar una copa porque la decoración y la presentación también son muy importantes. En un plato pongo un poco de almíbar y en otro un poco de azúcar. Mojo o impregno el filo superior de la copa con el almíbar y inmediatamente lo paso por el azúcar. Así va a quedar ese filo súper bonito, decorativo y encima está súper rico porque nos lo vamos a poder comer. Cuando ya tengo la copa decorada, fijaros qué bonita queda, voy a coger mis frutas y las voy a llevar a la nevera. Voy a esperar una hora a que se enfríen muy bien. Cuando están totalmente frías, en una picadora voy a picar un montón de hielo para hacer hielo picadito, que quede así de fino. Voy a poner en la copa el hielo, sobre el hielo mi maravilloso batido y ya está, espectacular. Está delicioso y es súper refrescante, perfecto para combatir el calor. Ahora solo me queda disfrutar de él. Ahora una de mis recetas estrella que siempre preparo cuando tengo invitados. Voy a utilizar melocotón en almíbar, huevo duro y también atún. Es súper fácil y encima está súper rico. Voy a coger el huevo que está cocido y lo voy a rallar para hacerlo muy chiquitito. Cuando ya lo tengo picado voy a añadir dentro de la mezcla con el huevo el atún. Vamos a utilizar 3 huevos,
Una lata grande de atún grande, me refiero de unos 200 gramos, no de más, con el atún bien escurrido, y vamos a mezclar el huevo con el atún. Vamos a añadir mayonesa. Mi marca preferida para esta receta es mayonesa Hellmann's. Le añado 3 cucharadas de mayonesa y lo mezclo muy bien para que quede todo bien mezcladito, que esté súper rico, pero no tenemos que poner demasiada mayonesa porque si no sería un poco como pesado de comer. Dentro de cada una de las mitades de los melocotones voy a añadir una cucharada bien colmada de la mezcla que he preparado. Os aseguro que esta receta es impresionante. Tengo una amiga que tiene un restaurante y un día vino a comer a casa y cuando le puse esta receta decidió ponerla en su restaurante con el nombre de El Aperitivo de Jovanka. Está súper delicioso. Se me está haciendo la boca agua, así que me voy a probar mis recetas y espero que vosotras y vosotros hagáis también lo mismo. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.